Bienvenidos al avance del capítulo 190 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Arif se dirigía a su casa cuando al pasar frente al taller distinguió el automóvil de Togrud estacionado. La sola imagen encendió su enojo. Sin detenerse a pensar ni a reparar en la presencia de Semile, entró apresuradamente al lugar y tomó a Togrud de manera brusca. Le reclamó con dureza recordándole que ya le había advertido que no volviera a aparecer por allí. Semile intervino de inmediato, separándolos y suplicándole a Arif que no cometiera una locura. La tensión era evidente y amenazaba con desbordarse. Togrud, al notar que la situación podía empeorar, optó por retirarse para que ellos pudieran hablar a solas. Una vez quedaron frente a frente, Arif exigió explicaciones. Semile, alterada por lo ocurrido, le pidió que se marchara y que más tarde conversarían con calma. Arif salió desconcertado con una sensación punzante en el pecho. La idea de que Semile pudiera estar ocultándole algo comenzó a instalarse en su mente y a herirlo profundamente. En el hospital, la atmósfera era igualmente tensa. Soner no lograba apartar sus pensamientos de la delicada situación de Bahar. A su lado estaba Berrin, Ahmed y Hakan, quienes intentaban sostenerlo con palabras de ánimo para que no se dejara vencer por el miedo. Aunque Soner procuraba mantener la compostura por dentro, la inquietud lo consumía. En medio de esa espera angustiante, un hombre se acercó y preguntó directamente por Bahar. Soner explicó que aún se encontraba en el quirófano junto a Serak. El desconocido, con tono amenazante, le advirtió que si algo le sucedía a Bahar, él mismo se encargaría de convertir su vida en un infierno. La advertencia dejó un silencio denso en el pasillo. Más tarde, Semile se presentó en el negocio de Arif. Él, todavía afectado por lo ocurrido en el taller, le preguntó qué había dicho Togrud. Semile respondió que Togrud insistía en que Arif le ocultaba algo. Arif negó esta versión y aseguró que Togrud solo intentaba confundirlos para provocar discusiones entre ellos. Semile quiso saber cómo se había enterado de que estaban saliendo y qué ganaría con sembrar esa discordia. Arif sostuvo que probablemente Togrud buscaba algo concreto y que pensaba averiguarlo. Horas después, en el hospital, el médico salió finalmente del quirófano. Soner y los demás se acercaron de inmediato, ansiosos por conocer el resultado de la operación. En la casa, Mete comentaba que el procedimiento ya debía haber concluido, mientras Semile pedía paciencia y recordaba que debían esperar a que los llamaran. En otra zona de la ciudad, Ekren y Caroline también guardaban noticias, pendientes de cualquier información sobre la cirugía. Al poco tiempo, el teléfono sonó en la casa de Semile. Ella atendió con rapidez. Del otro lado de la línea, Berrin comunicó que la operación había sido un éxito y que tanto Bahar como Serak estaban fuera de peligro. La alegría fue inmediata. Semile compartió la noticia con Hasefe y con Mete, transmitiendo el alivio que sentía. De igual manera, Ekren recibió la confirmación y expresó su satisfacción, pidiéndole a su hijo que lo mantuviera informado de cualquier novedad. En el hospital, Berrin, Hakan y Ahmed observaban desde la ventana cómo Serak comenzaba a abrir los ojos. Ese pequeño gesto confirmó que la pesadilla había quedado atrás y que al menos por el momento la esperanza volvía a imponerse. Al cabo de un rato el médico volvió a aparecer en el pasillo y se dirigió directamente a Soner para informarle que tenía una llamada urgente. Soner acudió a la oficina para atenderla. Del otro lado de la línea, Suleiman le comunicó que Dennis había caído por las escaleras y que desde entonces no dejaba de preguntar por él. La situación requería su presencia inmediata, por lo que le pidió que regresara cuanto antes. Soner comprendió que no tenía alternativa y aseguró que tomaría el primer vuelo disponible. Tras colgar, regresó a la sala de espera. Berrin, Ahmed y Hakan notaron su expresión y le preguntaron qué ocurría. Soner les explicó que debía marcharse porque Dennis lo necesitaba, aunque confesó que le resultaba muy difícil dejar a Bahar en ese estado. Ellos intentaron tranquilizarlo, asegurándole que permanecerían atentos a cualquier novedad. Soner les agradeció el apoyo y les pidió que lo llamaran en cuanto Bahar despertara. Esa misma noche en la casa, Semile cuidaba de Dennis cuando Soner llegó apresuradamente y se acercó a su hija para preguntarle cómo se sentía. La niña explicó que había rodado por las escaleras y que el brazo le dolía mucho. Suleiman intervino para señalar que por fortuna el médico había confirmado que no había fracturas. Semile, consciente del agotamiento de Soner por el viaje, le propuso quedarse ella con la niña esa noche. Sin embargo, Soner rechazó la idea. Ahora que estaba allí quería encargarse personalmente de su hija. Semile no insistió. Se despidió con cariño de Dennis, al igual que Mete. Soner los acompañó hasta la salida. Mete expresó su deseo de que Bahar y Serak se recuperaran pronto.
Soner admitió que la operación había sido riesgosa, pero mantenía la esperanza de que todo evolucionara favorablemente. Luego cambió el rumbo de la conversación y preguntó a Semile cómo marchaban las cosas con Osman. Ella, visiblemente agotada, respondió que prefería hablarlo al día siguiente, pues se sentía demasiado estresada en ese momento. Al regresar al interior de la casa, Soner llamó a Berrín para informarse sobre el estado de Bahar y Serac. Berrín le comunicó que ambas seguían inconscientes, aún en proceso de recuperación. La noticia lo entristeció, había esperado al menos una pequeña mejoría. Aún así, agradeció la información y terminó la llamada. En ese instante, Serac apareció con su equipaje dispuesta a marcharse. Soner, sorprendido, le preguntó a dónde se dirigía. Ella explicó que se iría porque se sentía culpable de la caída de Denis. Soner pidió a Suleiman que interviniera. Él se acercó con calma y le dijo a Sedat que si se marchaba dejaría un corazón roto. Aunque sus palabras lograron conmoverla, ella no modificó su decisión. Suleiman insistió en que lo pensara bien, pero respetando su postura decidió acompañarla hasta la salida. Mientras tanto, Denis y Soner intercambiaban miradas cómplices, conteniendo la risa al observar la evidente cercanía entre ellos dos, que pese a sus intentos de disimulo actuaban como si estuvieran enamorados. Semile y Mete regresaron a la casa. Hasefe los recibió apenas cruzaron la puerta y con evidente interés preguntó por el estado de Denis. Semile le explicó que la niña se encontraba bien, que únicamente se había lastimado el brazo al caer por las escaleras y que gracias a Dios no había fracturas. Hasefe respiró aliviada al escuchar la noticia. Aprovechando el momento, le informó a Semile que había llegado una carta dirigida a ella. Semile tomó el sobre y al observarlo con detenimiento comprendió que se trataba de una carta enviada por Arif para Seher. Sin decir nada más, la dejó sobre la mesa. No se atrevió a abrirla en ese instante. Prefirió llevarla a su habitación y guardarla, intentando ignorar el peso que aquella correspondencia parecía tener. Sin embargo, la inquietud no le permitió conciliar el sueño. La intriga terminó imponiéndose. Finalmente tomó el sobre y decidió leer su contenido. En la carta, Arif expresaba con claridad todo lo que sentía. Le confesaba que su vida carecía de sentido si ella no estaba a su lado. A medida que avanzaba en la lectura, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Soner permanecía despierto en la sala. No lograba descansar. Su mente repasaba una y otra vez los momentos más felices que había vivido. En medio de esos recuerdos también aparecía Aileen. La evocaba con la misma sensación de plenitud que ella mostraba antes de morir y esa memoria lo atravesaba con fuerza. En ese momento Suleiman se acercó e intentó reconfortarlo. Le pidió que no se angustiara por Bahar, recordándole que era una mujer fuerte. Lejos de tranquilizarlo, aquellas palabras profundizaron su desánimo. Soner no pudo evitar señalar que lo mismo había dicho en el pasado respecto a Aileen. Más tarde, el teléfono rompió el silencio de la noche. Soner atendió de inmediato y reconoció la voz de Berrín al otro lado de la línea. Sin rodeos le preguntó por el estado de Bahar. Entonces recibió la noticia que tanto esperaba. Bahar había despertado y se encontraba bien. La emoción lo desbordó. Abrazó a Suleiman con alivio y gratitud. Después de esa confirmación, ambos pudieron irse a descansar con la tranquilidad de saber que el peligro había pasado. En el hospital el médico hablaba con Bahar ahora que había recuperado la conciencia. Desde la ventana Berrín, Ahmed y Hakan la observaban, la saludaban con gestos cargados de alegría. Bahar, todavía débil, levantó la mano con esfuerzo para responderles. Aunque su cuerpo aún estaba frágil, se alegraba de verlos allí. No obstante, su expresión cambió al notar una ausencia. Buscó con la mirada y no encontró a Soner. La tristeza se reflejó en su rostro. Sin decir una palabra, cerró nuevamente los ojos, afectada por no verlo a su lado. A la mañana siguiente, Semile llamó a la casa de Soner. Quien atendió fue Suleiman. Con tono respetuoso, le informó que el señor Soner no se encontraba en ese momento. Sin rodeos, Semile explicó que necesitaba pedirle un favor urgente, sacar a Osman del país. Le confesó que él estaba escondido, aunque ni siquiera ella tenía plena certeza de dónde se encontraba exactamente y temía que esa situación no fuera segura por mucho tiempo. Suleiman intentó tranquilizarla y le aseguró que en cuanto Soner regresara, le comunicaría el mensaje para que evaluaran la manera de ayudar a Osman a salir del país lo antes posible. Más tarde, Arif se encontraba en su negocio cuando Semile llegó. Sin demasiadas palabras, sacó las cartas que había recibido y se las mostró. Arif las reconoció de inmediato. Eran las cartas que él mismo había escrito tiempo atrás para Seher. Comprendió enseguida que aquello no podía ser casualidad y que detrás de todo estaba la mano de Togrul. Molesto por la evidente intención de provocar conflicto, tomó el teléfono y decidió llamarlo para reclamarle directamente por lo que estaba haciendo. En el hospital el ambiente contrastaba con la tensión de los días anteriores.
Berrin, Ahmed y Hakan acompañaban a Serac en la habitación. Ella, aún recuperándose, expresó lo feliz que se sentía al saber que pronto podría volver a bailar junto a Bahar. La ilusión brillaba en su rostro. Hakan, con un gesto de celos juguetones, le preguntó si no pensaba bailar también con él. Serac le aseguró que sí, pidiéndole que no se preocupara. Sin esperar más, Hakan anunció que no guardaría su turno y que comenzaría a bailar en ese mismo instante. Ahmed se sumó a la ocurrencia y ambos improvisaron unos pasos en medio de la habitación. Berrin y la propia Serac los miraban entre risas y aplausos. La habitación, que días antes había estado cargada de incertidumbre, se llenó de alegría compartida, una risa que parecía sellar la esperanza de que lo peor ya había quedado atrás. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.